¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que en las clases pasadas, en las intervenciones que tuvieron y en la interacción que llevamos a cabo, las dudas hayan sido muy específicas, hayan sido las suficientes para poder encontrar el significado y encontrar el verdadero camino que estamos buscando en esta parte de la investigación. Estamos en metodología de la investigación. Vamos a iniciar la clase número 8. Hemos transcurrido ya un largo camino, un poco más de la mitad del camino. Las actividades que hemos realizado, estoy seguro que ya para este momento habrán sido entregadas. Ya se habrá realizado un examen que prácticamente parte en dos a nuestro curso. Y bueno, estoy seguro que también llevamos ya un buen avance acerca de la investigación que llevaremos a cabo como un ejemplo para poder aplicar los conocimientos vertidos en esta clase. En clases pasadas hemos podido revalorar y hemos podido cuestionarnos acerca de nuestra inserción en la realidad. Y con la realidad quiero referirme a aquellos problemas que de una manera u otra nos atañen y nos proporcionan un medio para poder encontrar una solución a esa duda que constantemente nos atañe. Ya sea a través de encontrar un nuevo mercado para nuestro producto, claro, ya sea a través de simplemente un problema académico de investigación, o ya sea a través de encontrar o buscar un problema al cual fundamentalmente tenemos la capacidad de proporcionarle una solución. Estos, como otros muchos ejemplos, son los que hemos tratado un poquito de amarrar en este curso para que ustedes, por supuesto, de forma independiente, de forma en equipo, puedan llevar a cabo una excelente investigación y el problema al que están dirigidos pues tenga una solución que, como en alguna otra clase hemos visto, puede ser una solución positiva en el sentido de confirmar nuestras hipótesis, o bien puede ser una resultante negativa, que no por ello malo, como lo hemos dicho, sino que simplemente niega la hipótesis. Y bueno, tenemos ejemplos en los que muchas veces es más valioso negar una hipótesis que afirmarla, ¿verdad? Bueno, hemos recorrido la parte de el significado de la metodología un poco. Hemos encontrado que a través del cumplimiento de ciertos pasos podemos avanzar de una forma organizada, de una forma sistemática en la acumulación de información. Esta acumulación de información lo que nos va a hacer en primera instancia es pensar efectivamente si nuestra investigación está bien construida desde el principio, es decir, si nuestras hipótesis están bien planteadas, si nuestra justificación del problema verdaderamente lo está haciendo, si los objetivos o si los medios de información a los que nos estamos acercando son efectivamente los que necesitamos. Poco a poco, como lo hemos visto a través de estas clases interactivas, nos hemos dado cuenta que hay momentos en los que la información es vaga y hay momentos en los que pudiésemos saltarnos muchos de los pasos. Sin embargo, conforme vamos avanzando nos vamos dando cuenta que no hay paso que no sea justificado para nuestra investigación y no hay información que no nos sirva en un determinado momento. Aquí el vínculo esencial que nosotros debemos seguir protegiendo es precisamente ese vínculo con la realidad. Es siempre estar apegado a la justificación de nuestro problema, a los objetivos o a las propias hipótesis. Siempre tener de cerca ese problema fundamental que es la meta que nos ha marcado la propia problemática para poder reunir todo lo que hemos aprendido en esta clase y así encontrar una solución. Todavía tenemos algunos pendientes académicos de la metodología por ver. Esencialmente es el final de la recopilación de la información, es cómo
transformar nosotros la información en un elemento verdaderamente importante para nosotros. Pero finalmente lo que debemos cuidar mucho, aparte de los apuntes que sesión con sesión deberemos ir tomando y complementarlas con algunas de las dudas resueltas a través de nuestros tutores, bueno, pues es precisamente construir algo de lo que hemos platicado ya aquí. Y precisamente en las sesiones pasadas los he invitado para que vayamos construyendo esta investigación, que puede ser cualquier problema, algún producto en su empresa que tuvieran pendiente por ubicar un nuevo mercado o pendiente por cambiar algunas características, pues yo creo que eso es un muy buen momento para que en el periodo que estamos recibiendo esta interacción podamos resolver nuestras dudas con los tutores y a través, por supuesto, de estas clases. Finalmente, hay un momento, y es lo que empezaremos un poquito más adelante, en el que no toda la información ha sido escrita o ha sido elaborada para resolver nuestros problemas, afortunadamente. Si no, bueno, pues no tendríamos ningún problema, ¿verdad? Claro. Esencialmente, el investigador tiene que construir su propia información. ¿Y a qué me refiero con ello? Bueno, pues que la teoría, en la mayoría de los casos, es simplemente eso. Es un elemento que nos permite tener una visión tal vez no totalmente acabada, pero sí muy cercana sobre lo que estamos buscando. Por eso hay momentos en el que la bibliografía no logra satisfacer nuestra necesidad de información. Y quiero referirme, por ejemplo, a localidades específicas, segmentos de mercado específicos, características de producto específico para la importación o para la exportación, por supuesto. Y es ahí donde el empresario, donde el estudiante, donde cualquier persona se transforma en un investigador social, en un científico social. Es decir, las preguntas que nosotros tenemos no han sido contestadas. Entonces, nosotros debemos tomar el papel de contestar estas preguntas. Y eso lo tenemos que hacer, como todos los empresarios sabemos, como todos los que tenemos una unidad económica, que solamente estando al frente de batalla es que podemos resolver estos problemas. Y es precisamente lo que nos reúne hoy día para poder encontrar cuál es la forma fundamental para entrar al campo de batalla, ir a donde se están produciendo estos fenómenos sociales, donde se encuentran las respuestas a nuestras dudas y bueno, obtener de ahí la información para que con la capacitación, con la preparación académica que hemos recibido, esa información la podamos transformar, ¿sí?, en una estadística, en una hipótesis, en una solución, en una respuesta que si la llevamos de manera científica y sistemática va a tener un resultado. Es decir, nos vamos a convertir en futurólogos. Es decir, vamos a poder leer lo que va a pasar en el futuro con nuestro problema de investigación por el simple hecho de haber cumplido los requisitos científicos de una metodología de investigación. Vayamos pues un poco a profundizar sobre los cuestionarios y la forma de extraer la información de todos aquellos que la producen. Hablaremos tal vez de forma muy superficial, porque estos son elementos verdaderamente amplios y profesionales. Hay empresas que específicamente se dedican a la formulación de cuestionarios, al análisis psicológico de las respuestas, y hay una profundidad enorme en este campo. Todos recordaremos las iniciativas de mediados del siglo pasado para investigar sobre las formas, las conductas de consumo de los norteamericanos, en específico de los estadounidenses. Y bueno, a partir de ahí toda una corriente de conocimiento acerca del benchmarking, la mercadotecnia, la mercadotecnia y todas estas instancias académicas que se llevaron a cabo
¿Para qué? Pues para encontrar nuevas formas de colocar nuestro producto, de que sea atractivo, de mantener en la mente alguna característica especial de los productos. Pero eso también dio pie, por supuesto, al conocimiento psicológico, al conocimiento sociológico de la conducta de los hombres y de las mujeres en sociedad. Y eso pues nos trajo nuevas teorías y nuevas posiciones del pensamiento para la incorporación de políticas sociales, económicas o de cualquier otro tipo, y que con el dinero que gastan los gobiernos a través de las políticas de Estado, bueno, pues se satisfaga lo más pronto posible y de una mejor manera y a través del tiempo todas las obligaciones que el gobierno tiene. Como ven, podemos abarcar muchísimos campos de estudio. Podemos plasmar nuestro problema de investigación en una área tan específica como la calle de una ciudad o tan general como es la globalización de un detergente, por ejemplo. Entonces todo esto lo podemos hacer a través de ir al lugar donde, como les estoy comentando, al lugar donde se produce la información, recabarla toda ella a través de la interacción cara a cara que se tiene con los consumidores o con los usuarios, con todos aquellos que están constantemente con esta interacción, y bueno, pues es ahí donde nosotros tenemos que entrar. Les comentaba que va a ser un poquito superficial tal vez, porque es una guía inicial para que todos ustedes, si así lo deciden, puedan profundizar sobre estas materias. Los libros que hemos comentado desde la primera sesión y en algunas otras son básicos para estas transformaciones, para poder tener la capacidad de ello, pero bibliografía hay muchísima, por supuesto. Sea pues, bienvenidos, iniciemos este periodo final de nuestra clase de análisis metodológico de investigación y bueno, pues abarquemos lo que nos toca el día de hoy. El objetivo es el que seguimos en esta tercera parte de nuestro temario, es conocer y aplicar los elementos, y lo repetimos para poder ubicarnos, lo que alguna vez hablamos de la importancia de la ubicación de todos nosotros en un mismo punto, ¿no? Entonces, conocer y aplicar elementos básicos para clasificar las técnicas y registrar la información para un proyecto de investigación, lo que habíamos hablado. Continuar con esas dudas, con la formación de apuntes, con las dudas a través de nuestros tutores, con la resolución de las actividades de cada una de las sesiones, con el examen, pero independientemente de esto, sí ir trabajando sobre la investigación a la que nos vamos a abocar en esta materia. Entonces, entremos de lleno a lo que son las entrevistas. ¿Cuál es el uso principal de las entrevistas? Las entrevistas las llevamos a cabo para realizar exámenes o estudios de carácter exploratorio que permiten captar información abundante y básica. Es decir, esto amarra un poco lo que yo les planteaba en un inicio, que muchas veces no ha sido escrita la información que nosotros necesitamos y bueno, pues lo que tenemos que hacer es ir allá y recopilar esa información. Ese es el uso principal de las entrevistas. Otro uso que tenemos es para fundamentar las hipótesis, ¿sí? Y orientar las estrategias. Es decir, volvemos a otro punto que habíamos tratado al inicio. Esencialmente nuestras hipótesis deben ser comprobadas. No hay un polo positivo y negativo para comprobar, ¿sí? Simplemente al momento de la información, de presentar los resultados, de la presentación del trabajo, bueno, pues vamos a dar cuenta de cuál fue la comprobación o no comprobación de la hipótesis. Las estrategias, bueno, pues como todos sabemos es muy fácil salir a la calle, montarse en un caballo mercadotécnico construido en el escritorio y darnos cuenta que ese producto pues no se va a vender. Entonces, comprobar las hipótesis y orientar las estrategias es otro punto fundamental de las entrevistas. Cuando no existe material informativo suficiente, bueno, pues aquí
somos obvios sobre lo ya dicho y nos marca el lineamiento esencial de lo que las entrevistas nos pueden servir. Como derivación importante es la entrevista a informantes clave, es decir, nosotros, y lo veremos más adelante, vamos construyendo una estrategia de investigación a través de la entrevista. Pero aquí en esta parte es importante resaltar que nosotros no vamos, o el investigador preparado para la entrevista no va ciego preguntándole a toda la gente que se le atraviesa qué es lo que opina. Nosotros antes de salir debemos tener un target, es decir, un blanco, una meta específica sobre a quiénes a los que debemos entrevistar. Y es fundamentalmente a lo que se refiere este punto. Independientemente de la cantidad o el universo que nos hemos marcado como finalidad estadística para entrevistar, esencialmente tenemos informantes clave. Y con clave quiero decir, por ejemplo, la persona que ha comprado durante más tiempo cierto producto, o aquella persona que específicamente utilizó una rama de un programa de ayuda cultural, por ejemplo, o aquella política, aquel político que quiere llegar a cambiar las estadísticas en una región específica. ¿Sí? Hay informantes esenciales que son los que, como esa imaginación sociológica, si me permiten recordar a Wright Mills, nos permite, con la preparación que tenemos, con la información que llevamos para hacer las entrevistas, nos permite ubicar cuáles son esos informantes clave, y ellos son los que nos van a dar en buena parte la pauta de la entrevista, o nos van a recomendar, analizar, profundizar sobre ciertos elementos que tal vez a nosotros, como estamos un poquito despegados de ese medio, esencialmente estamos despegados de los medios que queremos investigar, bueno, pues nos da la oportunidad de profundizar en ello. Entonces, ya tenemos aquí un poco lo que es el uso de las entrevistas. Realizar estudios exploratorios, esencialmente, captando la información, por supuesto, fundamentar hipótesis y orientar las estrategias de cualquier elemento. Cuando no existe material informativo suficiente, tenemos que salir al campo de batalla y traer ese material, construirlo, ¿sí? O los informantes claves, encontrarlos para poder ubicar nuestro diseño de cuestionario y hacer los cambios necesarios, todo con el fin de tener la mejor información para la resolución de nuestro problema, para la comprobación de nuestras hipótesis. Bueno, pues antes de, ya que sabemos exactamente para qué sirve, bueno, pues nos debemos preparar físicamente para, y me refiero con físicamente no hacer ejercicio, por supuesto, sino a acercarnos todos los medios necesarios para realizar una eficiente entrevista. Y bueno, tenemos cosas básicas como una guía de entrevista, que es una batería de preguntas que nos va a proporcionar esa capacidad de hacer rápida, porque el entrevistado muchas veces, desde que se entera que nosotros lo vamos a entrevistar, lo que quiere es terminar. ¿Por qué? Pues porque a él hay la falsa idea de que proporcionar información secreta para los informantes, o que les van a quitar tiempo, o que van a beneficiar a alguien porque ellos no van a recibir ningún incentivo monetario. Todos estos elementos hacen pues que el entrevistador, el investigador, nosotros mismos, nos veamos en la necesidad de trabajar desde antes de llegar con el entrevistado, para que la primera idea que ellos, la primera visión que tengan de nosotros sea la más importante, y podamos captar su atención y obtener la información que nosotros necesitamos. Por eso una batería de preguntas, que es la guía de entrevista, es una parte fundamental, porque ya llevamos nuestra entrevista preparada, pero llevamos las posibles respuestas a través de las escalas que en un momento más podremos ir analizando. Otro pues es básicamente llevar una libreta, ¿sí? Tener una grabadora de voz. Y
seguramente se nos hace muy obvia esta parte, pero vale la pena repetirla para que en el momento que nosotros nos enfrentemos a este problema, pues no sea lo primero que olvidemos, ¿verdad? Una libreta de anotaciones difícilmente nos va a permitir tener la atención en el entrevistador, porque no es necesario tener que anotar toda la respuesta, salvo que no contemos con un medio como es una grabadora de voz o una videograbadora, porque en muchos lugares pues tienen como política prohibido ingresar medios de grabación o simplemente no quieren enfrentarse a una cámara. No sabemos a qué nos podemos enfrentar, por eso nosotros debemos prever todo. Y eso es llevar una libreta para anotar la idea más importante o la reacción que en el momento de la pregunta está teniendo el entrevistador. Es decir, si nosotros estamos haciendo una entrevista sobre el producto y él dice que le agrada mucho el producto, pero se rasca la cabeza, se truena los dedos o está frotándose las manos, sabemos, si anotamos eso, nosotros podemos ponderar esas respuestas, ¿sí? A lo largo, o podemos eliminar esa entrevista porque no estamos notando como investigadores capacitados para hacerlo, no sabemos si está siendo realmente honesto con la pregunta y puede sesgar nuestra información. El video, bueno, pues, ¿qué más que un video para tener toda la entrevista, todas las interacciones, todos los cambios de ánimo y poder compartirlo con otros investigadores y tener una idea más exacta de lo que está pasando? Finalmente, lo que debemos hacer es establecer una relación de confianza con el entrevistado. Es decir, que no sienta que estamos invadiendo su espacio, que no sienta que le estamos quitando algo que es de él, ¿sí? Desde la forma en que nosotros lo abordamos, desde la forma en que nosotros le ofrecemos las respuestas, porque cuántas veces nos hemos topado con estos entrevistadores, estos aplicadores de encuestas, que, digo, desafortunadamente no tienen ni la capacidad ni la importancia requerida para llevarla a cabo, y lo primero que queremos es que acabe, y a veces hasta contestamos cosas diferentes, o a través de las famosas entrevistas telefónicas, ¿no? Que de repente nos hablan y nosotros estamos en medio de una junta, digo, pues no podemos llevar a cabo una entrevista de ese, y no hay un contacto físico. Entonces, tal vez hay estadísticas sesgadas, por eso hablábamos desde un principio que hay un poquito como chiste, si me permiten ese término, un poquito para poder abarcar y entender más que hay tres clases de mentiras: las estadísticas y las estadísticas, porque finalmente en muchas ocasiones no hay no se logra entablar esa relación de confianza, y lo único que se hace es reflejar un malestar o reflejar una influencia que han tenido el entorno físico del entrevistador con el entrevistado, y más bien una estadística obedece a números ponderados, a números tendenciosos, ¿sí? Por la construcción de las preguntas, por muchas cosas, más que a la resolución de un verdadero problema social, que es lo que en muchos casos debería importarnos en gran medida, ¿verdad? Entonces, como ven, estos elementos que podríamos inicialmente verlos como demasiado básicos, nos abren un universo de posibilidades para poder transformar nuestra entrevista en una verdadera fuente de información. Por eso es importante que tomemos nota, que vayamos resaltando cuáles son las dudas que nosotros tenemos, cómo manejar, hasta cómo manejar una grabadora y en qué momento poder aplicarla, solicitarle permiso al entrevistador para colocar un medio electrónico. Tal vez él lo quiere hacer lo que se conoce como off the record, ¿sí? Fuera de la grabadora. Si no, te doy una información importante, pero no la grabes porque no quiero enfrentarme a un cuestionamiento sobre su realidad. Pero bueno,
a lo mejor eso muchas veces nos da mucha más información que la propia grabadora, ¿verdad? Y bueno, si queremos acudir a ver, a sentir cómo es una entrevista y cuáles son los momentos álgidos de esta, podemos acudir a cualquier reunión político-social que se lleve a cabo y ver cómo los propios periodistas se pelean la nota, como en el argot se dice, que se volcan sobre un personaje en específico. Hemos visto que les pegan con las cámaras, les pegan con las grabadoras, hay agresiones físicas, agresiones verbales, y todo esto es precisamente, o hay un conocimiento excesivo de la parte de la entrevista, o hay un desconocimiento excesivo. Muchas cosas influyen. Entonces, cuando estamos cerca de una, es totalmente diferente. Una conferencia de prensa de alguno de estos grandes artistas que tenemos en México y la posición que ellos toman en frente a alguna pregunta, eso nos va a hacer ver cómo la cantidad de información que podemos obtener, ¿sí?, con una sola pregunta, ¿verdad? Y bueno, si esto lo llevamos a cabo en un universo amplio de personas, pues vamos a tener un objetivo bien definido sobre lo que estamos buscando, ¿verdad? Sin embargo, las entrevistas tienen ciertos parámetros. Por ejemplo, está dirigida a recoger datos generales, opiniones, sugerencias o respuestas sobre los indicadores que se pretende explorar. Es decir, también es muy importante y es muy valioso que la persona que estamos entrevistando, ¿sí?, nos vierta su opinión acerca de lo que estamos llevando a cabo. Es decir, no solamente darle una batería de respuestas sí o no, o me agrada mucho, poquito, nada. También necesitamos, y eso es carente en muchas de las entrevistas, porque le dan entrada, le dan preferencia al marco estadístico, ¿sí?, que al marco al marco conductual, ¿sí? Entonces, por eso lo marcamos aquí como un primer elemento dentro de las características a cumplir dentro de una entrevista. Entonces, debemos dejar que el entrevistador vierta sus opiniones, sus sugerencias o respuestas sobre el indicador que nosotros pretendemos encontrar. Eso nos va a acercar más, va a estrechar la relación que nosotros tendremos con nuestro entrevistado. Es un análisis de correlación para probar hipótesis descriptivas. Ya sabemos esencialmente las hipótesis descriptivas, cómo se construyen, ¿sí?, a través de sustraer de la realidad una visión que hemos tenido y poder presentársela a un entrevistado, a nuestro informante, y por supuesto pues recabar lo que sea necesario para hacer la comprobación de hipótesis. Sus herramientas, ahora ya lo sabemos, son el cuestionario o la cédula de entrevista. ¿Y qué diferencia hay entre una a otra? El cuestionario pues es muy fácil, es una serie de preguntas que necesitan respuesta, y la cédula de entrevista es unas preguntas que ya tienen una respuesta, ¿sí?, que solamente el entrevistado tiene que escoger. Es decir, lo que le llamamos preguntas cerradas o lo que le llamamos preguntas abiertas. Entonces, estas son las principales herramientas de una entrevista: el cuestionario o la cédula de entrevista. Es una guía que nosotros tenemos para ir llevando al informante de la mano para que poco a poco se desenvuelva y nos vaya dando esa información que nosotros requerimos, que finalmente va a ser para beneficio de él o de su entorno, ¿sí?, y que finalmente le está contribuyendo a que ese beneficio sea una parte esencial y funcional dentro de su vida. Y basta aquí recordar algunos ejemplos de algunas características urbanas de la ciudad que se han construido y que no tienen finalidad. Digo, tal vez para irnos rápido a algún puente que nadie usa porque es un acceso imposible, puertas que no se pueden abrir porque salen a la calle a pesar de lo absurdo que suene, y más a lo general, cualquier plan de desarrollo nacional que no funcionó para nada, que al contrario empeoró las cosas, o productos que se hicieron pensando en un mercado
muy específico y que terminaron en la calle vendiéndose por 2 pesos, ¿no? Esos son ejemplos muy, muy básicos de cómo la información que nosotros obtuvimos de nuestro entorno no fue cabalmente traducida o no se utilizó como debería de ser o simplemente no se usó, no se hizo y no se usó, ¿verdad? Entonces, estas entrevistas son, las herramientas para la entrevista esencialmente nos proporcionan esa información. Tipo de entrevistas por disciplina. Y aquí quise ampliar esta parte porque muchas veces nosotros nos quedamos con una sola palabra y dentro del lenguaje académico debemos tener esa flexibilidad para poder conocer que estamos hablando de lo mismo en diferentes disciplinas. Y aquí tenemos un ejemplo. Para sociología ya no serán entrevistas, es una socioeconómica, en ciencia política es encuesta de opinión, en psicología encuesta de actitud, en epidemiología entrevista nutricional. Son algunos ejemplos, pero todo es tendiente a lo mismo. Una entrevista, una interacción, una búsqueda de información que nos va a permitir llevar a cabo nuestra investigación, nuestra problemática, ¿verdad? El cuestionario. Seguimos con las características de los cuestionarios. Es importante que las vayamos anotando para que en el futuro construyamos este cuestionario de la forma más conveniente. No deben elaborarlo personas que desconozcan el medio o problema y que no tengan capacitación previa. Es decir, no podemos esperar que personas del extranjero, ¿sí? Solamente por decir un ejemplo, por ejemplo, una persona que vive en Europa o en Alaska o en un lugar alejado que pretenda resolver la problemática de los cinturones urbanos de la Ciudad de México. No tengo ninguna duda al respecto de que podrá estar perfectamente capacitado, mejor que los connacionales o los que vivimos en esta región. Sin embargo, la relación social inexistente entre un investigador no vinculado a estas comunidades, bueno, pues va a sesgar esta información y por eso es pertinente siempre involucrar a gente que esté capacitada, gente que conozca de las relaciones que se han formado a través del tiempo, gente que conozca de la problemática y qué más que nosotros mismos, qué más que nosotros podamos dar una capacitación a aquellos constructores de los cuestionarios o a los propios aplicadores y bueno, tengan esa aunque sea un leve sabor de conocer el entorno, las calles, los puntos de reunión, las características de los productos anteriores, de la competencia, todo esto nos va a permitir, ¿sí?, que la persona que lo construye el cuestionario pues tenga la capacitación para llevarlo a cabo. Su construcción debe seguir una metodología sustentada en el cuerpo de una teoría, el marco conceptual, las hipótesis y objetivos de investigación. Y es aquí donde surge otra clase de problemas. Tal vez nosotros somos unos excelentes constructores de cuestionarios, sabemos cómo dirigir a un informante de modo tal que nos va a proporcionar la respuesta. Y dice, tú solo dime qué quieres que te responda. Y es ahí donde está el problema. ¿Quién va a decidir qué responder? ¿Sobre qué estudiar? ¿Cuáles son los parámetros que debemos continuar? ¿Cuáles son los vínculos que debemos enfatizar? Bueno, pues solo alguien que tiene la capacidad de construir un cuerpo de teoría, un marco conceptual, hipótesis y objetivos de investigación, solo aquel que construye la verdadera esencia de una investigación tendrá la capacidad de pedir respuestas específicas. Entonces, aquí llegamos al momento de decir, pues yo puedo plantear 100 preguntas, que quiero saber dónde se vende este producto, qué tanto lo compra, pero esencialmente las características no están siendo tratadas ahí porque las desconocemos, no han sido investigadas como pudiera ser. El diseño de la pregunta.
Las preguntas van dirigidas a conocer aspectos específicos de las variables, variables que nos hemos marcado nosotros mismos como investigadores. Varias interrogantes responden a una variable. Es decir, si O, y aquí viene la contraposición, una interrogante responde a varias variables. Es ahí donde nosotros surge esa capacidad para construir un cuestionario y para llevarlo a cabo de la mejor manera. Se debe contar con la guía operacional de las variables, es decir, conforme vamos obteniendo información en el mismo cuestionario, se va transformando la operación de las variables. Es decir, vamos pasando de una sección a otra dentro del cuestionario dependiendo de la contestación de preguntas anteriores. Basta recordar sí, no, ¿por qué? Y si es sí, pase a la pregunta tal, y si es no, siga con este cuestionario, ¿no? Entonces es ahí donde la guía operacional de las variables se inserta y debe ser participativa. Los indicadores, finalmente, el último punto, deben ser explorados efectivamente por las preguntas. No no le demos muchas vueltas al asunto. Vayamos directamente a lo que nos interesa, pese a que el informante sienta un choque, ¿sí? Que no se le preparó para hacerle ese tipo de preguntas. Las entrevistas son frías, las entrevistas lo que quieren recuperar es la información dura como la conocemos y encontrar la información lo más pronto posible. No demos muchas vueltas sobre un punto en específico, exploremos, como dice aquí, efectivamente, ¿sí? Lo que necesitamos saber y vayamos directo al punto. Todo tiene una construcción que ya veremos en un par de láminas más adelante y bueno, pues eso nos va a proporcionar la mejor información. Vayamos directamente a esta parte de las preguntas. Llamémosla a esta parte las consideraciones de la redacción. Y puede haber N consideraciones. Es lo que les decía al principio de esta sesión. En la bibliografía podemos encontrar mares de consideraciones para la redacción de las preguntas. Yo les quiero manejar aquí unas muy generales, las esenciales principalmente, porque, como les digo, es materia de verdaderos tratadistas profesionales sobre el asunto de cómo redactar una pregunta. Dice el primer punto, nunca sacrificar claridad por concisión. Es decir, y vayamos a un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuándo deben usarse anticonceptivos? Es una pregunta clara, pero no es concisa. Vayamos a la segunda. Si un matrimonio tiene muchos hijos, ¿cree usted que es conveniente el uso de anticonceptivos para controlar la natalidad? ¿Qué diferencia vemos? En una podríamos pensar que estamos, como dije hace un momento, yéndonos directamente al problema. Es decir, ¿cuándo se deben usar? ¿Sabe o no sabe? Pero es una pregunta abierta, es una pregunta que nos va a dar una respuesta que si nosotros queremos ser totalmente, si queremos estar separados de la influencia de los grupos de información, pues difícilmente lo vamos a poder hacer. Vamos a tener que hacer una interpretación de su respuesta, porque puede aventarse una gran respuesta. Pues los anticonceptivos se hacen cuando hay una fiesta, cuando mi esposa no está en condiciones, cuando salimos de vacaciones, cuando la economía ha bajado, cuando tenemos problemas intrafamiliares, o sea, 1000 cosas. Y en realidad lo que nos interese es si el informante los considera importantes en su uso, ¿sí o no? Vamos a la segunda pregunta. Es clara y es concisa. Si un matrimonio tiene muchos hijos, es decir, ya estamos descartando a todos aquellos solteros. Si un matrimonio tiene muchos hijos, estamos incluyendo a toda la gente que vive en pareja. ¿Cree usted que es conveniente el uso de anticonceptivos para controlar la natalidad? Ahí cernimos la respuesta a, pues hay que usar este medio, este otro medio,
hay que cuidarnos por esta política, por aquella idea que yo tengo, por lo que, sí o no. Si lo considera, adelante, no lo considera, no. Entonces, esta es una importante consideración para la redacción de preguntas. Tenemos otra. Evitar que preguntas introduzcan respuestas. Dirigir es a lo que yo me refiero con la palabra sesgo. Es a lo que me refiero con la palabra ponderar. Si nosotros nos imaginamos que tenemos una balanza aquí en medio de nosotros debemos crear que la pregunta y la respuesta, que el entrevistador y el entrevistado siempre estén equilibrados. Porque si nosotros cambiamos el peso y hacemos que una tenga más validez que otra, ¿sí? Entonces estamos dándole un camino tangencial a nuestra verdadera ruta de respuesta. Por ejemplo, ¿los anticonceptivos son adecuados para el control natal, sí o no? Entonces, aquí ya estamos, la palabra adecuado ya está incluyendo una respuesta, una visión del informante sobre la respuesta. Sin embargo, para el control natal, ¿considera usted que los anticonceptivos son adecuados, inadecuados o no opina? Entonces, a pesar de que nuestra construcción de la redacción pudiera parecer algo muy simple, digo, con el simple hecho de hablar español y tener un lápiz y un papel, puedo hacerlo. Hoy nos damos cuenta que hay cosas que pueden influir. Una sola palabra nos cambia totalmente, ¿sí?, la información de todo nuestro trabajo. Porque si nosotros llevamos a cabo esta pregunta siempre, pues todo el mundo va a decir, ¿los considera adecuados? Pues sí. ¿Sí? No, muchos pueden decir, sí, son adecuados, porque esa palabra nos puede influenciar. O puede decir, no es adecuado, a diferencia de que son adecuados, son inadecuados, o no opina. ¿Sí? Ahí tenemos una diferencia de información o una utilidad de nuestra entrevista por una sola palabra, que muchas veces es el cambio, es la diferencia entre vender un producto en un supermercado o tener que promocionarlo en la calle, por ejemplo, ¿verdad? Bueno. Otro, no emplear tesis de personas o instituciones para el apoyo de preguntas. Y aquí se vuelve muy importante las palabras sesgo y las palabras que hablábamos sobre la balanza. Muchas veces nosotros queremos hacer una entrevista a modo. Ya tenemos los objetivos marcados que debe cumplir una entrevista y para poder cumplir con ese trabajo, pues lo que tenemos que hacer es darle un sesgo a las preguntas. Obviamente la respuesta o el trabajo de esta tarea pues será totalmente sesgado y solamente justificará el gasto o nos proporcionará la facilidad de haber tenido unos momentos de trabajo y en el futuro pues estoy seguro que no lo tendremos o estaremos desperdiciando nuestro dinero. Si lo que queremos es precisamente justificar un evento, una posición, un producto o lo que tengamos en mente. Entonces, por eso es importante que si nosotros tenemos la firme idea de sesgar nuestra entrevista, bueno, pues ya sabemos cuál va a ser la respuesta y solamente es una inversión de tiempo para poder contestarlo. Hasta el propio entrevistador puede contestarla si es lo que se quiere. Pero sin embargo, lo que queremos es construir una eficaz, una eficiente respuesta a nuestras dudas. Lo que debemos de hacer es evitar influenciar, evitar sesgar nuestras preguntas. Leamos el ejemplo. La Iglesia está en desacuerdo con los anticonceptivos. ¿Cree usted que es conveniente su empleo? ¿Sí o no? Y bueno, esta idea de iniciar con la idea de una institución tan respetada como es la Iglesia en nuestro país,
pues no nos va a permitir darle una respuesta académica eficiente. Tal vez en algún momento, ¿sí?, la manera de pensar entre la academia y la fe no guardan una relación simbiótica, ¿verdad? Sin embargo, nuestra necesidad de poder darle respuesta a una pregunta académica, darle respuesta a una característica de un producto, pues difícilmente podrá ser fehaciente si la vemos ya influenciada por la respuesta de alguna institución de cualquier otro tipo. En este caso, la Iglesia nos da una posición en nuestra mente muy cabal que nos permite ver el ejemplo efectivamente, pero podemos mencionarlo en otros casos, ¿no? Por ejemplo, que algún partido político esté en contra de la formación de las familias, por ejemplo, o que una institución no esté de acuerdo con el auxilio a los menos capacitados. En fin, hay muchas cosas que el público se ve influenciado por las ideas de instituciones y nosotros, con nuestra responsabilidad social, debemos eliminar ese tipo de influencias. Por ejemplo, y a eso me refiero con la respuesta, dice, en relación al control natal, ¿cree usted que es conveniente su empleo? ¿Qué diferencia, verdad? Aquí ya la persona no se ve influenciada por ninguna acción conductual que lo haga creer que su respuesta puede ser utilizada para otra cosa. Entonces simplemente la dejamos neutra, neutra en el plano ideológico, neutra en el plano de las ideas, neutra en cualquier sentido, porque lo que necesitamos es nada más saber si es conveniente su empleo. ¿Para qué? No podemos saber ahorita, no queremos saber, simplemente queremos una respuesta. Esa es otra importante consideración para la redacción de nuestras preguntas en los cuestionarios. Evitar que la forma incomode o moleste a los informantes. Desde el inicio de esta sesión ya habíamos hablado la importancia de crear un vínculo entre el informante y entre el entrevistado y el entrevistador para que las respuestas sean lo más honestas y nos den la mejor información. Por ejemplo, ¿qué anticonceptivo usa o usaría para controlar su fertilidad? Una respuesta tal vez en muchos casos difícil de contestar porque es información particular, ¿no? Es información propia que uno se guarda para sí mismo, para su pareja, en el mejor de los casos, en muchos casos no, por supuesto, y no es algo que andemos divulgando por la calle diciendo qué tipo de anticonceptivo es el que usamos. Sin embargo, podemos mencionar otra. ¿Cuál cree que es el mejor método para el control fértil? Y viene una serie de anticonceptivos, preservativos, dispositivos, gel, abstención, vasectomía, fidelidad, abandono, el cronológico, etc. ¿Sí? Quien está entrevistando sabe que quien va a contestar solo puede contestar de lo que sabe, ¿verdad? Entonces aquí estamos matando, como dice el dicho, dos pájaros de un solo tiro. Sabemos qué es lo que él usa en el peor de los casos y en el mejor de los casos sabemos cuál es la información que él tiene. Cualquier respuesta que escoja para nosotros va a ser suficiente porque nos va a dar una tendencia. Pero en el análisis profundo de los datos duros nos va a dar una conclusión mucho más abierta sobre el uso de los anticonceptivos en ese target de personas que nosotros nos dimos a la tarea de entrevistar. Entonces veamos cómo una pregunta u otra puede terminar de tajo con nuestra entrevista, puede echar a perder meses de estudio, de recopilación de información, de creación de hipótesis, de títulos, de justificaciones, de planteamientos del problema y de todo esto. ¿Por qué? Pues por simplemente la actitud que nosotros tomamos para ir avante, ¿no? Entonces, veamos cómo las consideraciones de redacción nos van encerrando en un círculo cada vez más pequeño la capacidad nuestra para
crear preguntas. Por eso es que te vuelve un poquito difícil la construcción de los cuestionarios. Pero vayamos a otra. La redacción apropiada al público cuestionado. Vamos a tomar el ejemplo de un público rural, no urbano eminentemente. ¿Qué medidas profilácticas aceptaría para abatir la mortalidad por enfermedades infecciosas? A diferencia de en qué medida preventiva participarían para reducir el número de muertos por infección, diarrea, tuberculosis, bronconeumonía, etc. ¿Sí? No queremos decir con esto que, y quiero dejarlo bien claro, que el público rural sea más ignorante que el público urbano. Definitivamente no. Pero lo que sí quiero también dejar claro es que la información que llega a un medio rural es muy diferente en cantidad, en calidad, a la que llega a un público urbano. Y en base a esto, exclusivamente en base a esto, es a lo que me refiero con preguntas directamente posicionadas en un público, no esperar que todos los públicos saben de todo y para todo. Si vamos a un lugar, hacemos con ciertas direcciones de redacción, y si vamos a un público especializado, pues la podemos abrir más, como lo que vemos aquí, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al final de esta sesión, la sesión número 8. Antes de finalizar, quiero recordarles que el trabajo del cuestionario de formar las preguntas es algo más que una sesión en nuestra clase. La idea aquí es darles una introducción, que conozcan en la generalidad de las cosas cómo se construye y cómo se hace, y en torno a ello ustedes puedan investigar o preguntar a los tutores que están disponibles en el Colegio de Empresarios para que puedan tener una eficiente construcción y por ende que todas las sesiones que hemos tomado aquí sean lo suficientemente beneficiosas como para que ustedes mismos puedan construir de manera independiente sus cuestionarios, ¿verdad? Claro. Les agradezco mucho que resuelvan la actividad número 8, ya debe estar en la plataforma, dispuesta para sus dudas. Los tutores también deben estar ya disponibles para resolver sus cuestionamientos y sigamos en la construcción de nuestro proyecto. Ahora vámonos al marco teórico, ya hablamos de ello, habrá que verificar nuestra serie de apuntes. Vamos a ubicar nuestras fuentes de información más importantes para el problema que ya hemos escogido. Y bueno, vamos a irle dando, aquí ya quedan pocas sesiones, calculemos de 3 a 5 sesiones más o menos las que sobran, más tendiente a 5 que a 3, casi estoy seguro. Y bueno, tomen en cuenta el tiempo que tienen ahora para terminar con esta actividad de apoyo, dado que tenemos todavía las actividades de cada una de las sesiones, dado que tenemos todavía un examen final, y bueno, para que no se nos junte el trabajo al final, vayamos formando nuestro problema y poco a poco irlo resolviendo. Muchas gracias nuevamente por estar presente, por tener esta interacción en el Colegio de Empresarios, el cual les agradece mucho su asistencia y bueno, espero verlos pronto en la próxima sesión. Muchas gracias y hasta luego.